Buenas a todos. Este es el vídeo prometido en el que aquí mi compañero Flecha Oscura, Dark Arrow y yo vamos a analizar el sellado que hicimos en el Interocio. Entonces, un poco de contexto. El domingo del Interocio hubo un sellado de 132 personas, si no me equivoco. Fue la Eso final. es. Fueron 7 rondas al mejor de uno. Nos dieron una presentación de 6 sobres a cada uno y con eso pues jugamos nuestra Ujú. partida. Sí, sin top. Sin Siete top rondas sin top. y veo uno. Entonces, pues al terminar todo, yo quedé sexto y Arro quedó el 12 debido Es- a un tremendo matchup fratricida. Los- eso es, eso es. Si no, las posiciones hubiesen estado cambiadas. Entonces, vamos a hablar primero del tuyo, ¿vale? Muy bien. Que Vale. Pues ese es el mazo que yo me monté. Hay que decir que durante la apertura juré bastante en arameo porque las bombas o cartas cartas raras o legendarias que a lo mejor me pudiesen haber ayudado, pues no salieron. O sea, la apertura fue bastante normal en cuanto a cartas especiales. Pero después, al empezar a montar el mazo, vi que tenía muchas cartas azul-amarillo y, y vi que tenía Belsarta y dije, pues tiro por ahí. Yo estuve a punto de montar un Vader, porque también me salió Vader y había algunas cartas de maldad así que bastante potentes, pero al ver tanta azul amarillo y tenía muchos centinelas, vi las emboscadas y dije, pues ahora, tiramos por aquí. Y la verdad es que quedó un mazo bastante potente. Muchos centinelas, lo que hemos dicho, las emboscadas de amarillo, ¿cómo se llama este? El Arbel Skin, los para créditos. poder. Sí, es verdad que era la única carta que yo tenía para poder interferir con los créditos del rival, pero bueno. Y también, muy importante, que me salieron dos maestrías. Entonces, eso yo Lo creo de que le no tener da. quita mejora. Eso le dio Está muy bien. bastante fuerza al mazo, Yo como también hablaremos. mirando tu Mm. mazo, viendo a la vez la torreta, que es que me parece un pepino, y sobre todo, aparte de las maestrías, el Canan, es que Canan lo merece Canan todo. creo que lo usé en un par de partidas, no en todas, no me salió en todas, pero sí me sirvió, creo que fue además en primera ronda para levantar a la unidad del segundo turno del rival y se acaba la partida. Pues de hecho, hablando de las rondas, un poquito tuviste de todo. Sí, yo tuve de todo, sí, era como un buffet, ¿no? Podía coger un poquito de cada uno. Y si es verdad que los enfrentamientos fueron increciendo de dificultad, eh, o sea, no solo por los líderes, sino también bueno, o sea, no solamente porque, claro, los rivales que están al final pues han ganado más partidas, sino los líderes yo creo que cada vez eran más complicados para ver. Esto yo creo que fueron matches bastante asequibles. El primero contra Canan, mi rival salió creo recordar, con la nave 1-3 o algo así, que cuando atacas se puede girar y muestras Sí, el tope y da una experiencia. Y que creo que en ninguna de las veces que lo usó, pues le salió una carta que no fuera unidad. Entonces, fue muchas veces por detrás y en ese tour y en ese matchup pude jugar Arbel Skin y claro, creas un crédito, atacas, haces un punto extra a la base ¿te o le quitas un acuerdas escudo, en fin. de quién te lo puso más difícil? ¿O contra quién sufriste más? Eh, Hombre, sobre todo contra Julio, que fue quien ganó el torneo, porque fue el matchup íbamos los dos 5-0 y los mazos eran muy similares. O sea, es que prácticamente jugaba una carta y decía, joder, macho, es que yo también la tengo en el mazo. Entonces, fue un enfrentamiento muy similar y eso fue muy complicado porque fui siempre por detrás. Fui siempre por detrás, él ganó la iniciativa y eso fue
sea, yo vi que era imposible recuperar la ventaja. Y luego también el último contra ti, porque no sé si recuerdas que no tuve turno 1. Sí, En las dos me hice mulligan, no tuve turno 1 y ¿verdad? entonces a partir de ahí también fui por detrás y el problema es que si tú le das un crédito a Boba, pues Boba aparte te genera uno él y entonces ya pues empieza a sacar bombas y tienes que, tienes que contemporizar mucho esos créditos y encima si vas sin turno 1 tienes que potenciar tus unidades, entonces se hizo una bola de nieve que fue imposible salir de ahí. De Esos fueron los hecho, más hablando complicados. de que no salías con turno uno, tus mejores turno uno. Eso es. Sí, creo que en la primera partida salí con el EPI. No, miento, salí con el uno que se da un escudo. Ujú. Y como tenía Arbel en la mano, dije, le voy a dar el token, le di el token, entonces ya se convirtió en un 3-2 escudado y la primera acción que hice fue gastar la base, jugar Arbel Skin, quitar el token del rival que no lo utilizó porque primero atacó o algo así hizo y a partir de ahí fue rodado. Entonces, esa jugada de jugar esa unidad, poner un escudo para gastar los dos recursos y luego dar un token, fue muy potente y creo que me salió un par de partidas. Y luego dije al Epi, pues ya está, que es uno de los mejores Sí. turnos unos que hay en juego ahora mismo, ¿no? Si no te enfrentas a alguien, a Aura o cosas así, igual, también le das un token Hay, y es un 4-2, escudo. hay de hecho un punto que acabas de decir, que es el hecho de si yo te pongo un crédito y tú lo primero que haces no es gastarlo y yo te lo Eso, quito, ya la ventaja es toda mía. eso, ahí yo recomiendo a los rivales de Bell que si les dan de hecho creo que fue no sé si fue el rival de turno de la primera ronda o la segunda, se lo comenté después de la partida, porque hizo una jugada de gastar algo por 4 y tenía 4 y el crédito y gastó los 4 recursos y no gastó el crédito. Entonces yo bajé a Arbel Skin y le derroté. Entonces dije, lo que tienes que hacer ahí es gastar crédito Gastar el crédito. para evitar que yo te lo rompa. Y entonces, claro, el árbol de hecho es con lo que seguías. Eso es. Si lo tenía en mano, o sea, en turno 2 entraba Arbe, o sea, sin ninguna duda. Por eso, Gastar para, base y para para, adentro. para poder empezar a derrotar los créditos del rival. Si no, pues también la otra unidad que bajé muchas veces fue la torta. Ya de por sí es difícil Brutal. quitarla de en medio, le empiezas a poner Mm, tokens. sí, eso es. Y también como tuve suerte en el pool, que tenía muchos centinelas, pues que el que me venía, pues bajaba. O sea, no era. Eso me ayudó mucho contra la partida contra So Guerrera, fue así. O sea, centinela, 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 y claro, So Guerrera se tenía que estampar, estampar, Estampas estampar, y mientras contra... yo Claro. con otra unidad, pues le iba haciendo daño y no De hecho, ¿con qué puedo hacer frente a rematabas eso. las partidas? Pues sobre todo con las maestrías. Al final, lo que hice en bastantes partidas fue con no la hemos puesto ahí, pero las unidades que emboscan en turno 5, ¿vale? Hay una que pega de 5 o algo así, matar al líder para en turno 6 sacar a Bell y enchufarle una maestría o incluso dos. Hubo una partida en la que creo que llegué a enchufarle las dos maestrías. Entonces, claro, Más 6, más 6, eso más es, encima los tokens que le ponías. es imparable. Eso es imparable. Pero sí, la jugada muchas veces era, o otra partida también, fin, derrotas al líder, sacas a Bell, pegas, la otra persona tiene que, si juega una unidad o coge iniciativa, pues tú la siguiente, maestría a Bell y Y apagar adelante. las luces. Eso es. MVP de tu mazo. Pues yo creo que Bell, Bell era la finalizadora porque yo no tenía bombas en el mazo, o sea, yo no tenía unidades, pues no sé,
ni fuera aspecto el 10-10 ni el 8-8, tampoco tenía mucho aire, que eso, por ejemplo, contra Julio en la última partida no tenía nada para pararle el aire. Tenía una nave 4-4 que yo creo que hasta la bajé a recurso y ahí iba bastante flojo, tenía que ganar antes. Entonces, el MVP Bell fue con lo que me sacaba. Vale, pues ahora voy yo. Yo por segundo sellado consecutivo me hice un boba. La verdad es que no tenía los cartones, digamos, que tuve en la presentación, pero sí que podía tirar por ciertas cosillas. Tenía un pool decente por lo menos de caza recompensa y Uh -huh. tenía los droides. Entonces también un poco lo que se ve ahí, obviamente una maestría, que me da igual, Zipizape, ¿no? claro, Esa Zipizape. da igual la- el líder y la base que juegue, la maestría, si me toca, va a ir dentro. Uh Y -huh. solo llevaba una rara, que fue el detonador, que de hecho usé nada más que una vez y me dio la partida, pero por lo demás Y sí, y si tenías un finalizador, ¿no? Fuera de aspecto, tenía tanto el Java, el Rancor. o sea, el Rancor, que prácticamente lo jugué una unidad de vez, creo. Sobre todo los que jugaba eran los Berserkers. El Uh -huh. 8-5 con Formidable. Era sacarlo y decir o reclamas o te vas a comer 8. Entonces, Sí, esa manera da mucho miedo. sí. De matchups, yo lo tuve diferente a ti. Eh, tuve un Java en primera ronda, 4 bobas, de los cuales me ganó uno con un Han Solo en turno uno que no había manera de quitárselo, porque lo protegía como si no hubiera un mañana. Me llegó a meter Uh de -huh. 8, Joder, muy duro. se puso tocho. Sí, sí, sí. Tan solo. Yo llevaba creo que 2 centinelas en el mazo. Y ni con esa. La Sí, sí. ponía y el tío me tuvo que pedir perdón. Me dijo, mira, lo siento mucho, te rechazo, te quito el centinela. Y yo, vale, venga, voy a recoger ya. Venga. O sea, creo que tardamos 10 minutos de ronda. Una Jera, Uh -huh. que la verdad es que me dio... no es que me diera dolores de cabeza, pero sí que me hizo ir más lento porque no quería dejarle 2 unidades en ningún momento. Y Se lo fue, dejé fue una en, vez. en ronda 6, la Jera. Ronda, de hecho fue la 5 pero sí, 5 o 6. Ah, Sí, o sea que tenía un buen mazo porque sí, sí, sí. estaba arriba, sí, sí. Y luego en última ronda, pues una vez la amarilla que a quien le Uh escupió -huh. el mazo, Ah, totalmente. por lo que sea. Pasemos página. Y a ver, ¿con qué, con Eh, qué, con qué salías? mi mejor salida, honestamente, era el Robotín. Uh -huh. Era Robotín eh, para hacer puntitos para quitar escudos. Hubo uno en el que me salió todo rojo. En la siguiente ronda que lo pude sacar no me salió ni una. Pero el colega era metiendo dedos todo el rato, una y otra vez. Sí, Entonces era molesto. al final sí es verdad que es una unidad que en sellado es un poco peliaguda, porque si Sí. te descartas de tus bombas, tienes que ir con cuidado. A mí, si te digo la verdad, no es la que más de esas dos que pones ahí, yo casi que prefiero salir con C3PO. Es que C3PO era una bomba en sí misma. Parece una tontería, solo le pegaba de uno, pero es que era, te lo saco. Venga, yo no tengo la iniciativa, la tiene el otro. Te saco este 4, o sea, tú me has pegado, yo te saco ahora un 4-3 con centinela. Dice, hostia, claro, te pego de uno, pero le pongo un más uno a la centinela. Sí, porque La vez que me salió al de final esa manera, se le hizo de noche. la mayoría ¿no? Pues si tienes Underworld o Bounty Hunter y Efectivamente. Bobas Underworld Bounty Hunter, empiezas a poner tokens De y se hecho, convierte. Ya, y al final es a quién mato, a C3PO que está dando tokens o al que se ha puesto tocho que si no me eso destroza. es. Es una salida brutal. De hecho, ya te digo que la que jugué C3 y luego saqué el Centinela este 4-3 rojo-azul, Uh -huh. el tío me dijo, ya te era en media partida. Porque no podía.
matar al centinela. O sea, el Es centinela que, se hizo un 6-4, un 7-5, perdón, un 6-5, un 7-6 y no había manera de... Tú le hacías los daños, pero ahí seguía. es que estoy pensando hasta en meterlo en el mazo de Leia, ¿eh? Yo admito Es que que lo eso, tengo en el de Twin Suns. es un, es que solo tiene un aspecto, pero si no, uff, la verdad es que es un Y que conste cartón que es... muy infravalorado, ¿eh? Sí. Creo que está muy infravalorado. Y desde aquí, de hecho, saludo a Berto porque hizo funcionar hasta 3PO y también nos creíamos que era un meme. No, no, no. Entonces, eh, Yo solo le pongo una pega a la carta. Y es que es la misma ilustración prácticamente en todos los C3POs que hay en el juego. Entonces, sí, no no sabes tiene cuál es cuál. mucho, no tiene mucho cambio. Sí, sí, A mí lo que me llama mucho la atención de la carta es que es rebelde, bajo fondo y claro. droide. Claro, porque es la imagen de cuando está secuestrado Efectivamente. por Java. Entonces está ahí, es de todo. Y bueno, Domina también por varios poner una millones pega, de métodos de comunicación, recuerda. o sea, de hecho, por poner una pega, el más uno tiene que ser a otra unidad. O sea, no se Mm, cheta a sí misma. no, Y de hecho, así era por lo que yo seguía con estos dos señores. claro, Obviamente el triple cero, porque si tiene ABT es su colega, hay una pega de 5. y pega de 5 como un condenado. Mm. Y luego el bruto, que era uno de los dos centinelas que llevaba en el mazo, que fue el que me dio una partida. Y de Mm, hecho, esa no fue, no fue esa la unidad porque no sé si te acuerdas que te hice una jugadilla, a ver si picabas, no sé si te acuerdas, de que sí, te puse un centinela, ¿no? Le puse un token para que y para que no pegases o algo así, y caíste en cuenta que con quien podías pegar era saboteador y que me mataba directamente. efectivamente. De hecho, para mí era de las dos veces que he jugado ya sellado con él, de las mejores unidades para llevar con Boba, que es el 3-4 maldad, Sí. Mm. es de lo mejor. Y te das cuenta también que en un meta sellado en el que hay tantos, tantos, tantos centinelas, Sí, una eh, amiga saboteadora. te Es da, te brutal. da la vida. A mí Julio en la partida salió en turno uno con una unidad, creo que es un 2-2 centinela. Creo que es una unidad amarilla vainilla, o sea, malísima, malísima, entre comillas. Pero claro, salió con un 2-2 centinela, que la que le puso un token. Entonces, o sea, perdón, centinela, saboteador. Sí. Entonces, claro, yo por mucho centinela que bajara, él empezó a pegarme. Y ahí es donde me adelantó y yo ya siempre fui por detrás, por esa palabra, esa saboteadora, claro. Yo admito también que los centinelas sacados en un buen momento, en partidas donde tú eres en mirror, Bell contra Bell o Boba contra Boba, fue lo que me dieron las partidas. Porque de hecho luego cuando hablemos del MVP, mi MVP, spoiler, es un centinela. Claro. Sí, pues te Y las permite a ti partidas, luego pegar con tus bombas y que no las maten. claro, de hecho yo a las partidas las cerraba con mi pomba, que era ponerle la maestría al Boba y venga, el problema lo tienes tú, te pego de 8. No, perdón, te pego de 7 porque es 3 más el raid de Boba más las 3. O te saco los berserkers. Te saco el berserker, no reclamas, te pego de 8 que al final es un tercio de tu base, prácticamente. Entonces, era cerrar siempre era lo mismo. O porque te he llenado también la mesa, porque también me pasaba mucho en el mazo que tenía muchas unidades de coste medio bajo, digamos, 3-4. ¿Conseguiste generar muchos créditos con la habilidad de boba o no? La mayor Porque, partida, dos no, no, porque no créditos. tenían muchos bounty. Mm, Dos créditos. Que fue con el cazarrecompensas 4-5 verde, con ocultación y con boba. Hasta llegar a ese punto no generaba tampoco mucho. Tampoco los rivales
lo hicieron. O sea, todos los bobas que yo tenía no iban a tetradeo, iban a la cara. A la cara te pongo un centinela de cualquier tipo, búscate tú cómo me pegas. De hecho, Ya, hubo una contra un boba que fue carrera de daño absoluta y gané yo porque cuando él me metió de 8 con 2 unidades Bounty Hunter, yo se las quité después, generé los 2 créditos, él se quedó sin mesa, yo me quedé con todo vivo y por los créditos pude bajar 2 unidades más. mm, O sea, perdón, pude bajar 2 unidades, una más de la que pensaba. Entonces, también es ya generaste cuestión valor. de saber. Es que la presentación que hice yo con Boba, que a mí fue diferente porque yo tuve mucha suerte y me salieron prácticamente, es que tenía Bounty Hunters a Mm, paladas. Entonces, eh, lo- simplemente yo iba a tradear para generar, para sacar al final, tenía hasta a Krasantan y a Maul, entonces yo quería sacarlos cuanto antes. Entonces sí es verdad que a lo mejor mi estrategia ahí fue diferente, pero claro, si tampoco tienes tanto Bounty Hunters, no, ya. no vas. Al final era también un poco lo mejor que podía montar con lo que me había Mm, tocado. claro, claro. Y mi Y entonces el MVP, MVP, que he dicho que era un centinela, fue este señor. ujú, muy buenas Todas las cartas, muy veces, buena carta. sí. O sea, todas y cada una de las veces en las que salía el líder, yo dejaba que el otro fuera el primero en desplegar, después de pegarme, después de los tradeos, después de Ujú, todo, y decía, venga, 5-5 centinelas. Boba no se lo quita, Bell es la única que se lo puede quitar y sale un turno después. ujú, La Jera no se lo quitó y el Java no me tocó, o sea que, pero todos los demás, cada vez que iba a salir, pum, te ponía esto delante, te puedes llevar 5 daños y yo te quito al líder cuando yo quiera para quitarte a esto, o me tienes que reclamar, tienes que hacer algo después, para no llevarte daño, y en ese caso yo saco al mío, te hago los tradeos o te pego a la cara y empiezo a ganar tiempo, porque era tiempo básicamente. ujú. Entonces, pues, la verdad es que fue un buen evento, fueron muy buenas partidas, Muy divertido. Ujú, lo pasamos muy bien. la verdad es que sí. Pues nada, Y cuando siguiente. pues, hasta aquí. Si quieres decir algo más, Nada, que la gente le tenga menos miedo al sellado o no sé, que a mí es que me parece un formato maravilloso y muy fresco. Y en esta expansión, la verdad es que está genial. Genial. yo lo mismo. Desde que pusieron PQT sellado y demás, para mí esta es la que más balanceada, digamos, está. Que sí Ujú. que es verdad, que están las maestrías, que no las puedes quitar, que Bell está muy fuerte por los tokens y demás. Sí, pero no es Eh, tan desbalanceado efectivamente, como las otras. efectivamente. Se le puede hacer frente. Se le puede. Eso es. Entonces, nada. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Muchas gracias al señor mayor Flecha Oscura por A ti, venir por invitarme. aquí a hablar. Y nada, Y espero. suscribirse y darle al like. Eso es. Y espero que os haya gustado. Saludos. Hasta luego.